Bienvenido a nuestro nuevo video. El día de hoy les estaremos hablando sobre la anatomía del sistema nervioso. Bueno, sabemos que el sistema nervioso es la más compleja de las estructuras orgánicas. Se considera que una tercera parte de los genes del genoma humano se expresan en él. El sistema nervioso está implicado en todas aquellas actividades relacionadas a la función de relación. Es decir, la coordinación de movimientos, la respuesta a los estímulos, entre otros. En los humanos, además, es responsable de la conciencia, del conocimiento, de la ética, de las emociones y en general del comportamiento. Ya sabemos que el cerebro maduro está compuesto por millones de neuronas y más adelante vamos a ver mucho más sobre ellas. De una manera resumida, la función del sistema nervioso se basa en la transmisión de señales mediante las cuales el estímulo produce una respuesta, de tal forma que el comportamiento humano podría explicarse como la existencia de interrelaciones de estímulos y respuesta. Sabemos que el sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas. El primero es el sistema nervioso central y el otro es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, él está compuesto por lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está conformado por el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo y se encuentra en el interior del cráneo, mientras que la médula espinal se encuentra en el interior del canal vertebral y se une al encéfalo a través del agujero occipital. El encéfalo vendría siendo el encargado de recibir, integrar y correlacionar los distintos tipos de estímulos que llegan por los sentidos. Tras hacerlo, las respuestas adecuadas se ejecutan a través de las funciones motoras. Ahora hablemos un poco sobre lo que es el sistema nervioso periférico. Él está conformado por lo que son todos los tejidos nerviosos y ellos están distribuidos por el organismo, es decir, los nervios. Ellos conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. Los nervios en sí son los encargados de llevar a cabo la información desde los receptores de los sentidos hasta el sistema nervioso central y de este a los órganos que van a realizar la acción. Los nervios que salen del encéfalo los podemos denominar como los nervios craneales y los que nacen en lo que es la médula espinal se conocen como los nervios raquídeos, los cuales más adelante estaremos hablando un poco más sobre ellos. Ahora a continuación mis compañeras estarán hablando un poco más a fondo sobre lo que son los órganos el cual conforman al sistema nervioso central. Bueno, el encéfalo se encuentra en el interior de una cavidad ósea que es llamada cráneo y está formado por 4 partes principales. En ellas se encuentra lo que es el cerebro, lo que es el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. Pues por mi parte les estaré hablando sobre el cerebro, pues que es la porción mayor del volumen del encéfalo y se localiza en su parte superior, como aquí vemos en el dibujo, y además pues por encima del diencéfalo y del tronco encefálico. Anatómicamente, de fuera hacia adentro podemos encontrar la sustancia gris o corteza cerebral, pues que esta está formada por los cuerpos de una neurona, astrocitos, oligodendrocitos y muchos capilares sanguíneos. En su superficie se pueden distinguir una serie de pliegues denominados circunvoluciones, que a su vez se clasifican en función de su profundidad. A los que tienen menor profundidad, pues se les denomina surcos, y a los que son de mayor profundidad se denominan cisuras. La cisura más relevante es la hemisférica,
que divide el cerebro en dos mitades o hemisferios cerebrales. Cada hemisferio se subdivide en 4 lóbulos, denominados frontal, parietal, temporal y occipital, pues que están estos separados entre sí por otras fisuras. Pues las sustancias blancas, como ya las mencioné anteriormente, están formadas por lo que son los axones de las neuronas, que forman la sustancia gris y por tanto se sitúan debajo de esta. Y los núcleos estriados. Los núcleos estriados se van a encontrar situados en la profundidad de las sustancias blancas, en ambos hemisferios. Y estos ejercen cierto control de la función motora. La corteza cerebral, pues esta se va a dividir en 2 tipos de áreas funcionales, que son área somatosensorial primaria, que se sitúa detrás de la fisura central o interpreta estímulos como el tacto, el dolor y la temperatura. Pues aquí vamos a mirar que esta capta las sensaciones de cada parte específica. Y entonces, cuando vamos a mirar esta parte que son la más específica del cuerpo, esta va a ser representada espacialmente por completo en ella. Y el área visual pues va a estar situada en el lóbulo occipital, interpreta impulsos procedentes de los nervios ópticos. Y el área auditiva, como vemos, está situada en el lóbulo temporal, que interpreta impulsos procedentes del nervio auditivo. El área gustativa se localiza por encima de la cisura del silvio e interpreta estímulos procedentes de las papilas gustativas. El área olfatoria se localiza en el lóbulo temporal y recibe los estímulos relacionados con el olfato. Áreas motora están situadas en la zona anterior de la corteza cerebral. Entre ellas podemos localizar el área motora primaria y el área de Broca. En la primaria se sitúa delante de la cisura central y se divide en regiones que controlan la contractación voluntaria de grupos musculares específicos. Pues el área de la Broca se localiza en uno de los lóbulos frontales, normalmente en el izquierdo. Controla el movimiento de los músculos implicados en el habla. Por debajo del cerebro vamos a encontrar el diencéfalo. Este puede distinguirse por 2 porciones, el tálamo por encima y el hipotálamo por debajo. El diencéfalo interviene en las emociones, la memoria, el control de múltiples funciones corporales voluntarias e involuntarias. Por su parte, el tronco encefálico, está formado por 3 elementos, que serían el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo es la primera porción del tronco y se sitúa a continuación y debajo del diencéfalo. La protuberancia es la segunda porción localizada debajo del mesencéfalo. El bulbo raquídeo es la porción más inferior del tronco del encéfalo y está situado por debajo de la protuberancia y unida a la médula espinal. Estas 3 porciones presentan unos núcleos por donde se recibe la información sensorial y unos fascículos nerviosos. Los fascículos nerviosos pueden ser ascendentes y descendentes. Los ascendentes es donde llega la información sensorial y los descendentes por donde se envían los estímulos motores. Los 3 elementos que forman el tronco encefálico también intervienen en la regulación de algunas funciones vitales, como son lo que es la respiración, la frecuencia de los latidos del corazón y funciones no vitales como la deglución o el reflujo del vómito. El cerebelo está localizado en la base del cráneo. Este es el que coordina los movimientos, detectándolos y corrigiendo aquellos que se han iniciado de forma defectuosa. Además, participa en el equilibrio y en la regulación de la postura corporal. A continuación, voy a hablarles acerca de la médula espinal. Esta se localiza dentro del conducto raquídeo que hay en la columna vertebral. Esto comienza en el bulbo raquídeo y llega hasta el borde superior de la segunda
vértebra lumbar, donde se ramifica unas ramas llamadas cola de caballo, que son un conjunto de terminaciones motoras y sensitivas. De la médula, en su recorrido por el conducto raquídeo, salen 31 pares de nervios raquídeos, la que vemos aquí en la imagen, que son en la cervical tenemos 8 pares de nervios cervical, en la torácica tenemos 12 pares de nervios torácicos, en la lumbar tenemos 5 pares de nervios lumbar, en el sacro tenemos 5 pares de nervios sacro y un nervio coxigia. Estos se conectan a la médula a través de 2 haces o raíces, una anterior y otra posterior. Las raíces anteriores son eferentes, es decir, salen de la médula y conducen impulsos nerviosos a los órganos, músculos, etc. Las raíces posteriores son aferentes, es decir, se dirigen hacia la médula, conduciendo impulsos sensitivos al sistema nervioso central. Aquí vemos lo que son las meninges. Estos son 3 capas de tejido conjuntivo que recubre completamente el encéfalo y la médula espinal. De afuera hacia adentro, las capas voy a mencionarlas, que son dura madre, aracnoide y pia madre. La dura madre es una capa de tejido conjuntivo denso, adherida al hueso. Es por lo tanto la más externa y a su vez la más gruesa. Posee unos pliegues que forman tabiques que separan distintas partes del encéfalo. ¿Cuáles son estas? Son os del cerebro y tentorio. El os del cerebro ocupa la cisura interhemisférica separando ambos hemisferios cerebrales. Y la tentoria, que son perpendicular a la os, separa el cerebelo de la parte posterior inferior del cerebro y el tronco cerebral. Y entonces la capa aracnoide es una delgada membrana del tejido conjuntivo sin vasos sanguíneos que forman como una malla. Esta se sitúa justo debajo de la dura madre, formando un espacio virtual denominado espacio subdural. Como última capa tenemos la pia madre, que es la capa más profunda y está en contacto con el tejido nervioso, recubriendo por completo incluso los surcos y cisuras. Entre esta capa y la aracnoide hay un espacio con líquido que se denomina cefalorraquídeo, llamado espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente que circula por los ventrículos del cerebro y el espacio subaracnoideo. Su función es proteger al encéfalo y a la médula, actuando como un amortiguador hidráulico, protegiéndolo frente a agentes químicos y transportando nutrientes necesarios a las células nerviosas. Por otra parte, los ventrículos cerebrales son cavidades embrionarias que se mantienen en el cerebro maduro, en forma de 4 ventrículos comunicados entre sí. En ellos se produce el líquido cefalorraquídeo a partir de la sangre, en unas estructuras situadas en las paredes llamadas plexos coroideos. De los 4 ventrículos, 2 de ellos se sitúan uno en cada hemisferio y ambos desembocan a través de un orificio en el tercer ventrículo. Este se encuentra en la línea media y a su vez comunica con un cuarto ventrículo situado en la protuberancia en el bulbo raquídeo, dirigiéndose luego hacia el espacio subaracnoideo, por donde circula y se reabsorbe de nuevo la sangre. Este sería el sistema ventricular. Bueno, ahora les estaremos hablando sobre la anatomía del sistema nervioso periférico, el cual está constituido por los nervios craneales y los nervios espinales. Bueno, los nervios craneales, o normalmente conocidos como los pares craneales, en total son 12 pares y ellos, como mencioné, pertenecen al sistema nervioso periférico. Ellos en sí se originan en diferentes partes del encéfalo y cumplen con diferentes funciones. Estas funciones pueden ser acción sensitiva, motora o mixta. Bueno, este sería el orden de los nervios. Primero tenemos al par 1, que es el nervio olfatorio. Tenemos al par 2, que es el nervio óptico.
El par 3 es el nervio motor ocular común. El par 4 es el nervio patético. El par 5 es el nervio trigémino. El par 6 es el nervio motor ocular externo. El par 7 es el nervio facial. El par 8 es el nervio auditivo. El par 9 vendría siendo el nervio glosofaringeo. El 10, el nervio vago. El 11, el nervio espinal. Y por último tenemos al nervio 12, que sería el hipogloso. Nervios espinales o raquídeos. Estos parten de la médula espinal a través de los espacios intervertebrales, comunicando el sistema nervioso central con el resto de órganos y sistemas a través de ramas sensoriales y motoras. Estos reciben el nombre de la zona de la columna por donde salen, distinguiéndose un total de 31 pares de nervios. Como vemos en la imagen, de la C1 a la C8 encontramos 8 pares de nervios cervicales. De la D1 a la D12 encontramos 12 pares de nervios dorsales. De la L1 a la L5 encontramos 5 pares de nervios lumbares y de la S1 a la S5 encontramos 5 pares de nervios sacros. Yo les voy a estar hablando sobre la estructura de los nervios. La estructura de los nervios se organiza en sucesivas haces de fibras de forma semejante a la organización de la fibra de los músculos esqueléticos. Cada fibra nerviosa, constituida por el axón de una neurona y su correspondiente vaina de mielina, está envuelta en una capa de tejido conjuntivo denominada endoneuro y se agrupa junto a otras en un fascículo rodeado de otra para denominarse perineuro. Cada fascículo presenta tanto fibras nerviosas sensoriales o aferentes como motoras o eferentes. Cada nervio está constituido por un haz de fascículos rodeado por otra capa de tejido conjuntivo denominada epineuro. Bueno, ahora el sistema nervioso autónomo. Como su nombre lo indica, este sistema se encarga de funciones autónomas o involuntarias y colabora con el sistema endocrino en la regulación del medio interno, lo que conocemos como homeostasis. Para ello recibe la información obtenida a través de los receptores específicos y la traduce en una acción involuntaria dirigida al músculo o a los vasos sanguíneos o a las glándulas endocrina y exocrina. Entonces, esta se divide en dos partes funcionalmente. Uno, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. A continuación, mi compañera le va a explicar sobre esto. Bueno, el sistema nervioso simpático es una función, su función principal es de preparar el cuerpo para una respuesta ante una situación de estrés, de aumentando el ritmo de los latidos del corazón y a su vez pues estimulando la hiperventilación y dilatando los vasos sanguíneos. Entre otros efectos, pues también vamos a ver que las acciones del sistema nervioso simpático son estimulados por los efectos de la adrenalina, una hormona que va a actuar también como neurotransmisor y que es producida por las cápsulas suprarrenales. También se encuentra el sistema nervioso parasimpático. Es el responsable del control rutinario e inconsciente de las funciones internas del organismo. Además, realiza la función antagónica del sistema nervioso simpático. Cuando la situación de estrés ha cesado, las acciones del sistema nervioso parasimpático son estimuladas por la acetilcolina, que entre otras funciones provoca una disminución del ritmo cardíaco y estimula la vasoconstricción. Espero que este video sea de gran ayuda y puedas comprender acerca de lo que es el sistema nervioso y cómo funciona en nuestro cuerpo. Recuerda darle like y suscribirte. Gracias por llegar hasta el final del video. Chao.